usted haya concluido un análisis de todos los materiales de investigación y desarrollo suministrados por los proveedores y haya identificado las oportunidades específicas para devolver a los proveedores los materiales. El quinto paso es la tarea de documentación ambiental. Esto implica revisar exhaustivamente la realidad de la documentación de su empresa. Dependiendo de las conclusiones emanadas de esta revisión, se podrá requerir el desarrollo de procedimientos, especificaciones, instrucciones de trabajo, prácticas de manejo ambiental y/o inclusive un manual ambiental. Algunos pasos que le ayudarán en esta etapa de documentación son: primero, determine lo que se necesita. Esta información ya debe tenerse vía los resultados del análisis de brecha. Segundo, determine el formato para todos los documentos relevantes. Evalúe si su organización requiere algún formato y si hay flexibilidad en este aspecto. Tercero, es útil tener un prototipo de cada documento para generar documentación que sea fácil de leer y usar. Visualice el final desde el principio. Cuarto, asigne tareas de redacción. Por ejemplo, el personal de adquisiciones debe participar en el establecimiento de procedimientos escritos para adquirir equipos, materiales peligrosos o servicios ambientales. Quinto, establezca un sistema de localización de documentos. Asegúrese que el formato elegido permita localizar las revisiones hechas a un documento, numeración de las páginas y firmas autorizadas. Sexto, establezca una lista o biblioteca de documentos ambientales. Y por último, no olvide utilizar todos estos documentos continuamente. Otra recomendación sobre documentación es crear un manual que describa y documente el IMS de su organización. El manual puede servir como nivel básico o como documento fácil de utilizar por cualquier trabajador o para el caso de que el gerente de planta o gerente ambiental no estén disponibles o que haya una inspección u otro incidente. El manual también es una herramienta que ofrece al auditor externo una perspectiva general sobre las múltiples gestiones de administración ambiental dentro de su organización. El sexto paso es crear una campaña de concientización sobre el IMS. Uno de los pasos más importantes al implementar el IMS es lograr que los directivos no solamente se vuelvan conscientes del concepto IMS, sino que se comprometan también a sus consecuencias. Es importante que el compromiso de la organización para con el medio ambiente sea comunicado a todos. Es buen comienzo difundir la política ambiental a nivel directivo. Luego hay que implementar formas creativas de comunicar a todos los empleados de la planta la forma en que sus respectivos trabajos impactan el medio ambiente y por qué es tan importante apoyar el IMS integral de la organización. Las metodologías de comunicación, por supuesto, varían según la organización. Sin embargo, mientras los receptores comuniquen y asimilen los conceptos claves, la tarea se realizará con eficacia. Las metodologías de la comunicación que se pueden considerar son publicar estadísticas, realizar visitas o tours de la empresa, llevar a cabo audiencias públicas con miembros de su comunidad, establecer líneas telefónicas especiales para responder a preguntas y tomar nota de inquietudes de la comunidad, y visitar a las escuelas y universidades para crear interés y respeto por su organización. El séptimo paso es la selección del registrador o certificador. El registrador o certificador es la organización que realiza la evaluación para determinar si su organización está en conformidad con las especificaciones del estándar. La evaluación de conformidad determina si su sistema de administración ambiental o IMS está dentro de los requerimientos IMS del estándar ISO 14001. En los Estados Unidos, el registrador o compañía registradora es la organización que acepta su ingreso al estándar después del proceso de evaluación
mediante el cual se ha confirmado que el programa IMS de su organización está conforme al ISO 14001. Esta es la evaluación de conformidad. Ahora, el certificado de registro se recibe cuando el IMS de su organización, lugar, planta o proceso haya demostrado cumplir con el estándar ISO 14001. La certificación también describe el proceso por el cual los auditores individuales demuestran su competencia para realizar las auditorías IMS ISO 14001. El certificador es la entidad que certifica por escrito que los auditores individuales han demostrado las competencias especificadas por la norma. En Europa, por ejemplo, el término certificación tiene el mismo sentido que registro en Estados Unidos o matrícula en otros países. Acreditación es el procedimiento por el cual un organismo autorizado, acreditador, reconoce la competencia de un organismo o una persona llevar a cabo tareas específicas. Suponiendo que usted desee optar por la certificación, debe elegir un registrador con quien pueda establecer una relación profesional positiva. Esto es de suma importancia. He visto muchos casos en que las actividades de evaluación de conformidad y los procesos de certificación se vuelven tediosos, consumen tiempo y se vuelven desagradables porque la organización y el registrador no veían las cosas básicas de la misma manera respecto del desarrollo e implementación del IMS. Por ejemplo, asegúrese de que usted y su registrador interpreten el estándar de la misma manera y que ambos tengan bien claras cuáles son las diferencias entre la revisión de la conformidad con las especificaciones y las cuestiones de cumplimiento. Establezca una forma de manejar ambos temas durante la evaluación de conformidad con las especificaciones del estándar. Dialoguen sobre cómo determinar la importancia de los impactos de sus actividades ambientales antes de la evaluación de conformidad. Varias cosas se pueden hacer de antemano para garantizar que se selecciona un registrador que realmente sea socio suyo en todo este proceso de ISO 14000. Para facilitar esta selección, puede solicitar certificados de calificaciones y entrevistas. Examine bien las calificaciones del certificador, incluyendo el nivel académico y de experiencia del personal clave. Elija al que sepa de su negocio y una vez que haya identificado a los auditores específicos, asegúrese de que estos sean los auditores que van a realizar también la evaluación de conformidad y que las sustituciones no se hagan a última hora. Usted es el cliente. Es importante que el registrador entienda y sea sensible a las prioridades y a la cultura comercial de su empresa. También verifique qué organismo de certificación ha acreditado al registrador y si ha sido acreditado en su país o en algún otro. Haber sido acreditado en otro país no significa que no puedan trabajar en el suyo. Sin embargo, hay que ver qué tanta experiencia tienen no solo trabajando en su ramo de negocio, sino dentro de su país. El paso 8 implica la llamada preevaluación. Una excelente manera de preparar una organización para la evaluación de conformidad con el estándar o de verificar la conformidad con el ISO 14001 es realizando una preevaluación con el propósito de identificar las áreas que requieren más trabajo y ajuste antes de la auditoría de certificación o para asegurar la conformidad. La preevaluación debe ser completa y sistemática. El enfoque debe ser hacia cómo se usa y se implementa el ISO 14000 y en qué medida cumplen los productos, procesos, servicios y sistemas de administración de su organización las especificaciones definidas por el estándar. Ahora, al implementar estos pasos y utilizar las herramientas descritas, recuerde siempre que es sumamente importante integrar las variables culturales en todas sus gestiones.
Cualquier IMS puede implementarse con éxito en ambientes de cultura organizacional favorables. Así es que sus organizaciones deben tener sensibilidad ambiental durante las etapas de planificación e implementación del IMS. En suma, repito, es importante hacer un alto y dedicar un poco de tiempo para mejorar la comprensión y conciencia de las variables culturales para que los empleados de la organización realmente entiendan la importancia del programa ambiental y lo apoyen. Integrar variables culturales en los sistemas de administración ambiental puede ser tan sencillo como traducir políticas, procedimientos, folletos de la empresa u otra información a diversos idiomas. Sin embargo, puede ser también tan complicado como diseñar e implementar un programa de incentivos que incorpore el estilo de vida del empleado y los factores de ética en el trabajo. Recuerde, las culturas vienen en distintos frasquitos y tamaños. Por ejemplo, de una planta industrial, un departamento, un grupo de trabajo o incluso un grupo de amigos pueden considerarse como parte de una cultura. Cada una de estas culturas comparte un conjunto de expectativas o normas que se convierten en los comportamientos aceptados y compartidos por todo el grupo. Para tener éxito, las actividades asociadas a la implementación del IMS deben ser parte de estos comportamientos aceptados. Me gustaría, por último, darles algunas sugerencias prácticas que aprendí durante mi experiencia de consultoría con muchas empresas e instituciones públicas. Primeramente, la documentación es fundamental. La única manera de verificar la conformidad del IMS de su empresa con el ISO 14001 es mostrando la documentación que lo comprueba. A menos que haya algo por escrito, es difícil demostrar que existe. Segundo, el análisis de la brecha puede dar el tono para el resto de la labor de desarrollo e implementación del IMS. Si el análisis es hecho rápido y al azar, es probable que las demás actividades también sean así. Sin embargo, si la organización inicia una planificación estratégica sencilla para evaluar cómo va a llegar del punto A al punto B, el proceso será fácil y eficiente. Tercero, no adopte, sino adapte al desarrollar e implementar un IMS. Y por último, esté preparado. Antes de la evaluación de conformidad, asegúrese de que el personal y los recursos estén disponibles durante el proceso de auditoría. Considere reservar una sala de conferencias para el periodo en que dure la auditoría. Si es práctico hacerlo, tenga toda la documentación disponible en un lugar para su revisión. En una sala de conferencias es lo más fácil. Bueno, quiero resumir la esencia del ISO 14001 y sus impactos en nuestras organizaciones y en nuestros países de esta manera. Se trata de un enfoque proactivo para cumplir con un estándar internacional que mejore su negocio y eleve su nivel de competitividad global. La intención del ISO 14001 es equilibrar las metas comerciales, tales como la productividad, con la responsabilidad ambiental. Recuerde su historia y de dónde salió todo. Esa es la intención general. A largo plazo, aun cuando inicialmente tendrá gastos por el desarrollo e implementación de su IMS, el resultado general será que su organización logre las metas de desempeño trazadas. Hable con otras empresas que ya han pasado por el proceso. Verá que con el tiempo habrá muchas oportunidades para aumentar su productividad, adoptando a la vez una postura proactiva con respecto a la protección de nuestro preciado medio ambiente. Gracias. Gracias, señora Kraus. Comencemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas posibles y le rogamos que por favor hagan una pregunta por llamada y que esa pregunta sea lo más breve posible. Puede llamar directamente al estudio al número de teléfono o fax que aparece ahora en su pantalla. Le recordamos alejar el teléfono de su pantalla, para evitar interferencia.
Tenemos la primera llamada. Es del Instituto de Blas Pascual, Instituto Universidad de Empresa, Blas Pascal, Córdoba. ¿Sí, diga? Desde Córdoba, Argentina, la Universidad Blas Pascal está reunida con un grupo de estudiantes de nivel medio, los que han preparado la siguiente pregunta. ¿Es posible usar el marco de referencia de las ISO 14000 para orientar la política de los municipios o gobiernos de ciudades? Muchas gracias. Wayne, yo creo que esa es una buena pregunta para que usted conteste. De hecho, la USPA y el Departamento de Energía conjuntamente han financiado un proyecto para tratar ese concepto exactamente en 6 ciudades en Estados Unidos. No le puedo decir específicamente cuáles, no recuerdo, pero eso es una idea que merece ser intentada. Y quisiera agregar que en Europa también hay ciertas municipalidades y ciudades que también están investigando el sistema de administración ecológica y de cómo se aplicaría eso al nivel municipal. Vemos que eso también ocurre en Europa. Y ahora tenemos otra pregunta del Instituto Político Nacional de Educación Continua, México. ¿Sí? Un momentito, por favor. Just a moment. Bueno, Hello. Sí, diga. me parece que el ISO 14000 es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la inquietud que se ha manifestado en los foros mundiales sobre medio ambiente por organismos no gubernamentales es el siguiente. El impacto del proceso de administración ambiental voluntario es demasiado débil en la práctica. Se maneja más como imagen verde o proteccionismo ambiental que como una mejora significativa, porque las prioridades las fija la empresa privilegiando sus intereses económicos sobre los ambientales. ¿Qué opina de eso? Gracias. Yo creo que esto trae a mencionar un punto importante que vimos con el ISO 9000, que fue el primer estándar voluntario. Ahora tenemos el ISO 14000. Jennifer, ¿le gustaría mencionar sobre esto, sobre el sistema voluntario? Sí, esta es una buena pregunta. La preocupación es una preocupación internacional que hemos visto en distintos países a nivel no gubernamental, y otras agencias están preocupadas de ver el interés que se va a hacer con este compromiso voluntario. Lo distinto de los estándares 14000 es que tiene una sección específica en el que menciona los requisitos legales y regulatorios. Entonces, la empresa o las instalaciones de la organización van a tener que tener procedimientos y para poder hablar sobre esos requisitos legales. Y Wayne, usted desde el punto legal ve que hay más fuerza o más ímpetu desde el lado legal del comercio. Sí, no hay duda de que el ISO 14000 establece una base porque contiene un requisito para cumplir con ciertos requerimientos en base a jurisdicciones y también normas voluntarias a las que se suscribe la organización. Pero lo más importante, establece una base para un foro abierto, de información abierta, y siempre la información abierta lleva a un mayor cumplimiento. Gracias. Y ahora tenemos una llamada de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Hola. Aló. ¿Sí? Buenos días. Good morning. Muchísimas gracias a la Universidad Central de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo de aplicación del ISO 14000 en una organización? ¿Cómo hacer para
para que mediante la implementación del sistema de administración ambiental se incentive la generación de innovaciones incrementales en una empresa. Ejemplo, en una planta de producción. Gracias. Una pregunta. Sí, ¿cómo dice? Es una buena pregunta. En mi experiencia, lo que ocurre con muchas compañías, el tiempo depende de en qué etapa del proceso de calidad ellos estén. Wayne, ¿cuál es su experiencia en cuanto al tiempo que toma? Realmente depende, como usted dice, John, en base a su experiencia con otros sistemas de calidad como el ISO 9000, pero también en la capacidad de la empresa de integrar la salud y la administración ambiental en el ambiente más amplio. Una de las cosas que tiene intención de hacer ISO 14000 es de traer el grupo de salud y ambiental en contacto con los grupos de marketing o de finanzas de la empresa, para que cuanto mejor sean esos lazos de la compañía, mejor será la implementación. Jennifer, ¿quisiera usted hacer algún comentario? ¿Usted ha observado alguna diferencia entre el costo o el tiempo que ocurre en implementar el ISO 14000? Sí, ciertamente he visto una diferencia. He visto que todo el proceso, desde que se toma la decisión al comienzo, desde buscar la certificación de ISO 14000 y hasta que se completa la certificación, he visto que eso lleva tan poco como de 4 a 6 meses o tanto como 12 a 18 meses. Entonces, podría llevar tiempo, como Wayne dijo, varía según en base a lo que ya está implementado. Mencioné anteriormente que la planificación estratégica, planificar eso de antes y analizar cuáles son sus recursos internos con los que ya puede trabajar. Pero puede llevar mucho tiempo. Y desde el punto de vista del costo, John, he visto que ha costado tan poco como $14,000. Y digo tampoco es porque también podría llegar a ser más de $100,000. Entonces, nuevamente depende, pero usted tiene cierto control sobre eso. Yo sé que ustedes dos han tenido oportunidad con el ISO 9000, ISO 14000. ¿Ven ustedes que las compañías tienen una implementación más corta con el ISO 14000 una vez que ya han pasado por el ISO 9000? Bueno, desde mi perspectiva, no hay duda de que en cada caso que yo he visto, cuando una compañía ya es certificada para el ISO 9000 y luego buscan la certificación de ISO 14000, se reduce el tiempo. Ya tienen infraestructuras existentes, como dijimos, para cortar esa implementación. Y en su experiencia, ¿cómo ha sido esto? El otro aspecto interesante de esto es que si ya han adoptado el 9000 y ahora van a adoptar ISO 14000, la organización ha recibido beneficios de ISO 9000. Entonces, lo otro que ocurre en esa situación es un mejor control de los ejecutivos, un mejor conocimiento. Entonces, ellos quieren obtener los beneficios de esos sistemas y eso hace que se impulse más rápido el proceso. Yo veo que desde mi punto de vista, yo veo que usted dice, sí, los ejecutivos principales tienen que estar convencidos, porque sin los ejecutivos esto puede tardar más. Ahora tenemos una pregunta del Instituto Teológico de Saltillo, México. Mi pregunta es en el sentido de, siendo el ISO 14000 voluntario y dado los costos que generaría su implementación, ¿cuáles serían unas medidas tangibles para disminuir la cierta desventaja que pudiera generar esos costos? Sí. A ver si Wayne puede intentar contestar esta. No tenemos ningún estudio científico, comencemos por ahí. Pero sí tenemos muchas evidencias de experiencia de organizaciones que han implementado el ISO 14001, han ahorrado dinero a través de una mayor productividad, el uso de menor energía, un uso más eficiente de recursos y recursos humanos. Entonces, por lo menos todas las organizaciones con las que yo he hablado han dicho sí, nos costó dinero, pero sí, el retorno sobre la inversión fue
se obtuvo en menos de 2 años. Yo creo que tenemos que nosotros analizar este sistema de administración como miraríamos a algún otro tipo de equipo de capital que tiene un beneficio a largo plazo muy bueno para la organización. Jennifer, si pudiera expandirme en esta pregunta. ¿Hay costos internos relacionados con costos externos? Yo sé que usted mencionó cifras en dólares. ¿Esa cantidad en dólares es para pagos fuera de la compañía y la gerencia tiene que mirar hacia adentro también de lo que va a llevar? Bueno, depende. Pueden ser costos externos, pueden ser internos. En general, la manera en que funciona el proceso de certificación es que hay un costo inicial relacionado con la certificación, pero se ven los beneficios de ahorros después de la instrumentación. Ahora tenemos una pregunta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia esencial entre el ISO 14000 y el ISO 14001? ¿Cuáles son los factores fundamentales que tendríamos que tener en cuenta en el ISO 14001 y cuál sería su influencia en los negocios? Y finalmente, ¿en dónde podríamos obtener una información sobre este tema especializado? Bueno, yo quisiera contestar la última parte de esta pregunta. Yo creo que la información, si usted necesita más, nos puede hacer preguntas aquí a la Universidad de San Diego State y nos vamos a asegurar de que usted consiga direcciones adicionales e información adicional sobre quién puede contactar usted y nosotros le podemos dar mucha información, que tanto que nos va a decir que no quiere más. Ahora, la otra parte de la pregunta, Jennifer, si usted quiere comenzar. Si nuevamente recuerde que cuando hablamos nosotros de ISO 14000, realmente estamos hablando de una familia de normas o una serie de estándares. ISO 14001 es un estándar que contiene especificaciones para sistemas de administración ambiental. ISO 14001 es el único estándar por el cual se puede certificar a su organización. Y ISO 14000 se refiere a toda la serie de estándares. Wayne, ¿quisiera agregar usted algo? No, yo creo que Jennifer lo explicó muy bien. Una de las cosas que yo quisiera agregar es que cuando usted mira el ISO 14000, hay una lista de los estándares que le ayuda a comparar el ISO 9000 con los elementos del ISO 14000. Yo sé que tenemos otra pregunta, pero perdí la comunicación. A ver si me pueden ayudar. Muy bien. Es con la universidad. La pregunta viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ajá. Sí, diga. Buenos días. Miss Jennifer, desde su particular punto de vista, ¿podría abundar sobre cuál es el perfil que debe tener el auditor certificador? Gracias. Yes, actually, I'd be happy to. An auditor, El auditor, cuando uno va a buscar a un auditor para su organización en particular, posiblemente el aspecto más importante de ese auditor debería ser el conocimiento y conocer su tipo de negocio, su tipo de instalación. Tiene que conocer su cultura empresarial y, por supuesto, hay ciertas otras calificaciones, credenciales importantes del auditor. La capacidad de ser objetivo y no subjetivo. Quizás también las destrezas de negociación pueden ser importantes. La interpretación. Quizás usted quiera ver qué interpretación de las normas tiene el auditor antes de empezar con la auditoría. Eso le puede ahorrar tiempo. Entonces, esas son principalmente las características principales que yo sugeriría que debería tener un auditor. Y si pudiera expandirme en eso, y las personas que registran, el registro de qué se debería mirar con las mismas calificaciones que el auditor. Sí, absolutamente. Como mencioné antes, conocer y seleccionar a la persona que registra va a ser muy importante y hay que tomar el tiempo y el esfuerzo necesario para elegir a la persona que tenga que se establezca una relación estrecha, profesional y comercial. Eso va a ser crucial. Y quizás
deberíamos establecer la diferencia entre los auditores y los registros. El registro es la organización, la entidad que registra, que tiene poder de un grupo nacional para emitir una certificación. El auditor, estamos hablando del auditor principal, es esa persona que va a venir a su organización y va a ser la que en sí va a hacer el trabajo. Entonces, necesita usted entender la filosofía tanto del individuo como de la organización. Muy bien. Hay una pausa aquí. La próxima llamada viene del Instituto Politécnico Nacional de Tijuana, México. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Yes, good morning. Si el ISO 14001 toma su normatividad de los reglamentos y si estas normas en cada país cambian, ¿cómo pueden estandarizar a nivel global? Quisiera mencionar brevemente que ISO 9000 no es un requisito regulatorio, es un requisito voluntario. Wayne, usted está más en el aspecto legal, ¿es cierto? Sí, es cierto. El ISO 14001 es un estándar voluntario. Sí impone a cada organización la obligación de conocer, comprender y cumplir con los requisitos legales de cada país y de cada jurisdicción. Entonces sí es cierto que puede haber cierta variación, pero el concepto de un sistema de administración certificable y estándar es común y es universal. Siempre me gustó el término voluntario, porque como todos sabemos, voluntario es tan voluntario como le requiere su costumbre. Pero yo creo que tiene razón usted que no hay ningún requisito legal para el ISO 9000 y para el ISO 14000. ¿Hay algún requisito legal para el ISO 14000? No, nuevamente no hay ningún requisito legal para el ISO 14000. El intento que se hace aquí es establecer niveles comunes de práctica de desempeño ambiental de un país a otro, porque todos sabemos que las regulaciones ambientales varían de país a país y de ciudad a ciudad en cada país. Entonces se trata de establecer un nivel común de desempeño ambiental. Muy buenas preguntas. Entonces ahora pasemos al módulo 2, en el cual el señor Wayne Rosenbaum nos presentará los beneficios legales y riesgos de los sistemas de administración ambiental. Muchas gracias. Antes de hablar sobre las ventajas y los escollos legales del ISO 14001, tenemos que reflexionar sobre los orígenes de este estándar y sus posibles repercusiones en la actividad productiva actual, negocios. ¿Qué es el ISO 14000? Desde 1946, la Organización Internacional de Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, ha desarrollado estándares para todo, desde normas para cabezas de tornillos hasta velocidad de cinte de cine. Sin embargo, en 1987, ISO tomó un giro y entró a la estandarización de procesos antes que de productos, publicando sus estándares ISO 9000 para sistemas de administración de calidad y seguridad. Más tarde se adaptó el concepto de administración de calidad total de ISO 9000 para desarrollar la serie de administración ambiental que conocemos como ISO 14000. ¿Qué es un sistema de administración ambiental? La guía de ISO 14001 lo define como un sistema de 5 elementos básicos. Primero, compromiso y política. Segundo, planificación. Tercero, implementación. Cuarto, verificación y medidas correctivas. Y quinto, revisión de la gerencia. El primer paso para establecer un EMS es crear una política ambiental y hacer que la organización se comprometa a cumplirla. Aunque cada organización establece su propia política, esta debe siempre incluir los siguientes elementos. La organización debe comprometerse a cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables.
La organización debe comprometerse a prevenir la contaminación. La organización debe comprometerse a mejorar continuamente su sistema de administración ambiental. La organización debe comprometerse a documentar su esfuerzo de implementación, mantenimiento y difusión interna a todos los empleados y al público externo. La organización debe hacer un plan que incluya los siguientes elementos. La organización debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. La organización debe identificar los requerimientos legales y otros a los que la empresa se adhiere y que son directamente aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. La organización debe establecer metas y objetivos para cada aspecto relacionado con el medio ambiente de sus actividades, productos o servicios. La organización debe identificar las partes o funciones responsables de la consecución de metas objetivos. Luego viene la implementación. La administración debe proveer los recursos necesarios para establecer y controlar el sistema de administración ambiental. Los recursos son financieros, técnicos y humanos. En cuanto a verificación y medidas correctivas, el sistema de administración ambiental debe incluir un proceso de retroalimentación autoevaluativo para garantizar que no se trate de puro papeleo. Los elementos requeridos son un sistema de auditoría de conformidad documentada que monitoree el desempeño de los controles operacionales relevantes y congruencia con los objetivos y metas de la organización. Un procedimiento para identificar responsabilidad y autoridad para investigar y corregir el no cumplimiento. Un procedimiento para identificar el mantenimiento y la disposición de los registros ambientales. Finalmente, la organización debe realizar análisis y revisiones de rutina de su sistema de administración ambiental. El ISO 14001 pretende que estas revisiones analicen la necesidad de modificar políticas, objetivos y otros elementos del sistema de administración ambiental, tomando en cuenta los resultados de la auditoría, cambios subsecuentes de circunstancias y el compromiso de la organización de contribuir a mejorar continuamente su medio ambiente. ¿Por qué es tan importante el ISO 14001? ISO 14001 está causando sensación entre empresas y gobierno porque obliga a las organizaciones grandes y pequeñas a examinar de cerca cómo manejan sus actividades ambientales. Aun cuando la intención es el estándar voluntario, es posible que las agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Energía de Estados Unidos y la NASA, pronto impongan a sus proveedores la certificación ISO 14001 como requisito.